Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar trabajando con el método de los nodos y muchas gracias a Juan David Córdoba por la sugerencia del video. Vamos a trabajar con el ejemplo 6.10 del libro de mecánica estática vectorial para ingenieros. Le vamos a aplicar el método de los nodos y vamos a ver cuáles son las fuerzas que se dirigen en cada uno de los elementos. Acá tenemos la armadura que vamos a estar analizando. Vemos donde tenemos que en el punto A o en el nodo A, donde quiera que se conecte un elemento va a ser un nodo. O sea, acá tendríamos un nodo, ahí también tendríamos un nodo y así sucesivamente. Algo importante a señalar es que la estructura que estamos viendo es simétrica. Si la dividimos en dos y miramos hacia la izquierda y miramos hacia la derecha, vamos a ver que tenemos la misma estructura. Y no solo la misma estructura, sino también en fuerzas. Si miramos acá, vemos que tenemos 2, 2, 2, 2, 1 y 1 igual en distancia. Si partimos a la mitad, vemos que tenemos 1.5 metros, 1.5 metros, 1.5 metros y lo mismo tenemos pues al otro lado. Entonces eso significa pues que solamente tenemos que analizar un lado y pues que su otro lado entonces va a ser idéntico a este lado cuando lo analicemos. No le he puesto los metros a todos, bueno, no me cabía, pero ya saben que todos están expresados en metros. Se lo he puesto al primero, 1.5 metros entre cada uno de sus espacios. Antes de empezar con este ejercicio, tienen que saber algunos conceptos fundamentales, en los cuales se los voy a explicar a continuación. El ejercicio nos dice que, digamos, también si tenemos los elementos a comprensión o a tensión. Lo que vamos a hacer será lo siguiente en el ejercicio. Ahora vamos a tener un nodo. En este caso vamos a poner un puntito, le vamos a poner una letra cualquiera. Voy a poner en este caso A. Todos los nodos que analicemos lo vamos a asumir como si salieran fuera del punto, ¿verdad? Hacia esta dirección. En este caso lo estamos asumiendo que están a tensión. Si tengo el siguiente vector o la siguiente fuerza dirigiéndose hacia el punto, estaría en compresión. Muy bien, pero como le acabo de decir, vamos a asumir que todos están en tensión. Lo vamos a asumir todos que salen del nodo hasta lo que se encuentren en compresión, porque realmente, como lo vamos a analizar, no sabemos en qué se encuentran. Nos vamos a dar cuenta luego que tengamos el resultado. Por ejemplo, si a este le llamo A este le llamo B y a este le llamo C, cuando calcule A, si A me da un valor positivo, significa que está en tensión. Y al valor que me dé, le voy a poner una T de tensión. Cuando calcule B, si B me da un valor negativo, significa que va a estar en compresión. Entonces ya ahí nos vamos a dar cuenta que lo sumimos en tensión, pero si nos cambia el signo, significa que va en compresión. Y luego si analizamos C y nos queda un valor positivo, sabemos que está en tensión. Muy bien, ya podemos empezar a darle solución a nuestro ejercicio. Este ejercicio lo vamos a resolver en dos simples pasos. El número 1 va a ser determinar las reacciones y el número 2 va a ser aplicarle el método de los nodos para saber el valor de las fuerzas de cada elemento. Sabemos acá que tenemos pues un apoyo fijo y el apoyo fijo sabemos que tiene tanto una reacción vertical como una horizontal. A la vertical, como se encuentra en el punto A, le vamos a poner a Y y a la horizontal le vamos a poner a X. El apoyo móvil sabemos que solo tiene una vertical, que sería, en este caso, como está ubicado en la Y, en el punto Y, le vamos a poner IY. Cuando observamos en nuestro dibujo y vemos que solamente tenemos pues cargas verticales, la que está en X se va a eliminar porque cuando hagamos sumatoria de fuerzas en X, esta nos va a dar igual a 0. Siempre que vean que su diagrama solo tengan fuerzas verticales, pues no tienen que poner lo que sería la reacción que está en X. O la ponen y especifican que esta es igual a 0. Entonces vamos con nuestro paso número 1, determinar las reacciones. Reacciones, bien, muy fácil. En este caso, fíjense que como siempre la solucionamos, hacemos sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, pero nuestra estructura es simétrica, ¿bien? Como le había mencionado, la partimos, vemos que tenemos lo mismo, ambos lados, tanto en fuerzas como en distancias de elementos, por lo cual podemos determinar las reacciones de la siguiente manera. Las reacciones en una estructura simétrica va a ser igual a la sumatoria de todas las reacciones dividida dentro de 2. En este caso, las reacciones en Y. Esto va a dar igual, vamos a sumarlo de una vez, esto es muy fácil. 2 más 2 más 2 más 2 más 2 serían 10, 1 más 1 serían 2, 10 más 2 serían 12, entonces tendríamos 12K
newton dividido dentro de 2. Esto nos va a quedar que las reacciones van a ser igual a 6 kilonewton cada una. Muy bien, entonces vamos a tener a Y con un valor de 6K newton y también Y con un valor de 6K newton. Vamos entonces directamente con nuestro paso número 2, donde vamos a aplicar el método de los nodos a los elementos, ¿ok? Como le había mencionado, tenemos los nodos que son estos puntitos. Vamos a buscar un nodo que nos sea factible a nosotros para tomarlo y empezar a calcular. Vamos a ver, en este caso tengo el nodo A, el cual tiene una fuerza, tiene otra fuerza, otra y otra, que en total serían 4. Tenemos que tomar en cuenta también las barras. Pero en esto vamos a ver cuánta incógnita tenemos. Sabemos este valor, entonces solamente nos quedan las incógnitas de las barras. Entonces, si tenemos una sola incógnita, podríamos trabajarlo, y si tiene dos, también podríamos trabajarlo. En este caso, si tuviese 3 incógnitas, pues no sería factible empezar por ahí. Por ejemplo, si vemos el nodo B, tiene la barra AB, la barra BC y la barra BD, que no sabemos quiénes son, por lo cual se nos va a dificultar mucho calcular, en este caso, los valores de los elementos de las barras. En este caso, como estamos trabajando en A, las barras va a ser fácil calcularlo, porque ya en este caso solamente serían 2 incógnitas y no 3. Cuando hagamos el método de los nodos, lo que vamos a hacer es como una especie de ejes cartesianos donde tenemos el nodo. En este caso tenemos en el punto A, vamos a hacer unos ejes cartesianos, lo cual lo vamos a poner acá un poco más grande. Muy bien, acá tendríamos el nodo A, el puntito A y los ejes cartesianos. Ahora vamos a dibujar cada una de las fuerzas que salen del nodo A. Vemos que tenemos una fuerza de 6K newton, la cual va hacia arriba. Entonces la vamos a poner de este lado arriba, la cual tiene un valor, decíamos, de 6K newton. Lo vamos a dejar en 6K, ya sabemos que estamos trabajando en newton. Acá tenemos un K newton que va hacia abajo, lo vamos a poner entonces hacia abajo. Vamos a poner un K de este lado. Entonces, como les había mencionado, también tenemos que tomar en cuenta las barras. En este caso tenemos la barra AB, que vemos cómo va saliendo de los ejes, ¿verdad? Entonces vamos a sacarlo hacia la misma dirección, que sería esta de acá. Y le vamos a llamar entonces a esto, como andamos buscando fuerzas, le vamos a poner que sería la fuerza en la barra AB. Muy sencillo. Entonces vamos ahora con la otra barra que sale del nodo A, que sería AC. Entonces vamos a sacar otra fuerza acá que se va a llamar FAC. Para darle solución al paso número 2 del método de los nodos, lo vamos a simplificar en 2 pasos. El número 1 es encontrar los ángulos de las barras inclinadas. En este caso tendríamos una sola barra inclinada, y como paso número 2 vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Vamos entonces con nuestro paso 2.1, que sería encontrar los ángulos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos ángulos vamos a encontrar? Vamos a encontrar un solo, porque en este caso tenemos una sola barra inclinada. Recordemos que este es el nodo A, entonces vamos a tener este ángulo de acá. Recordemos algo muy importante, siempre los ángulos de nuestra fuerza tenemos que pegarlo de lo que sería el eje de las X. En este caso, si tenemos un vector acá, por poner un ejemplo, lo vamos a conectar del eje de las X. Si tenemos uno acá, lo conectamos del eje de las X. Si tenemos uno de este lado, lo conectamos también del eje de las X, ¿verdad? Nunca hagan esto. Muy bien, no hagan eso. Si están interesados en saber por qué no deben de hacerlo de esa manera, aunque sí se puede, pero habría que aplicar otras ciertas cosas, le voy a dejar un videito por acá arriba en el cual explico todo eso sobre los vectores. Para encontrar este ángulo de acá, fíjense que es el mismo que tenemos de este lado. Tenemos ahí en ese punto. Entonces vamos a dibujar este triángulo. Si vemos, tenemos un triángulo rectángulo en esta parte. Vamos entonces a hacer ese triángulo rectángulo lo mejor que nos salga, ¿no? Solo para que se entienda. Ok, imagínense que eso es un triángulo rectángulo. Vemos, bueno, acá no le he puesto las medidas. Desde la altura más alta hasta donde termina la última barra, tenemos que serían 2 metros. Entonces acá abajo le vamos a poner 2 metros, que sería la altura de nuestro triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo lo tomamos desde acá? Vamos a tomar desde este punto hasta el punto A para tomar la base, que serían 1.5 más 1.5 más 1.5, que serían 4.5. Vamos a poner 4.5 metros. Este es el ángulo que queremos, que le vamos a llamar alfa 1. Muy bien, que sería el mismo que este, alfa 1. Recordemos que tangente, tenemos que buscar una relación pues entre el cateto, en este caso adyacente, y el opuesto. Recordemos que tangente del ángulo va a ser igual a opuesto dentro de adyacente.
En este caso yo quiero el ángulo, despejando el ángulo me queda que el ángulo va a ser igual paso tangente. Al otro lado sería tangente a la menos 1 del opuesto dividido el adyacente. Entonces, ya teniendo despejada la fórmula, vamos a sustituir y vamos a tener entonces que el ángulo, en este caso alfa 1, va a ser igual a tangente a la menos 1 del opuesto. ¿Quién es el opuesto? El opuesto que está frente al ángulo, que sería 2. Vamos a abrir un paréntesis, ponemos 2 y esto dividido el adyacente, que sería 4.5. Esto nos va a quedar igual a 23.96 grados. Muy bien, vamos a ponerlo por acá, ahí abajito. Vamos a poner que alfa 1 va a ser igual a 23.96. Ya como no tenemos más barras inclinadas, ya no tenemos que encontrar más ángulos. Ya podríamos ir directamente con nuestro paso número 2, que sería hacer la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Algo que tienen que tener ojo es que cuando trabajemos en X, barras inclinadas, vamos a utilizar el coseno del ángulo. Bien, la fuerza por el coseno del ángulo para decir que pues, esta fuerza, si tenemos una inclinada, vemos que esta fuerza que va inclinada se va dirigiendo a la derecha, o sea, que está en X, pero también se va dirigiendo hacia arriba, o sea, que también está en Y. Entonces, para referirnos a esta fuerza X de este vector inclinado, utilizamos la misma fuerza multiplicada por el coseno del ángulo, y para referirnos en Y vamos a utilizar la fuerza multiplicada por el seno del mismo ángulo. He colocado fuerza por coseno del ángulo y fuerza por seno del ángulo de Y en la parte de acá arriba para que lo tengan presente. Bien, vamos entonces con nuestro pasito número 2, muy sencillo, muy fácil. Vamos acá, 2.1, vamos a decir entonces sumatoria de fuerzas X, Y igual a 0. Vamos a empezar con la que queramos. Yo en mi caso voy a empezar con sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a poner acá sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ok, vamos a ver, vamos a poner solamente las fuerzas que estén en X. En este caso tenemos FAC, que vemos que se va dirigiendo en X y está del lado de las X positiva, por lo cual vamos a poner FAC de manera positiva. ¿Qué otra fuerza tenemos en X? Vemos que ya no hay más fuerza dirigiéndose en la barra de las X, y también tenemos una horizontal, que decíamos que las horizontales, bueno, las que están pues de manera inclinada, también se van dirigiendo en X y también en Y, entonces también tenemos que incluirlas. Vemos esta barra que está inclinada, ¿de qué lado está? Está del lado de las X positivas, por lo cual también lo vamos a poner positivo y vamos a poner su fuerza, que sería FAB, y como le había mencionado, su fuerza por el coseno del ángulo lo vamos a multiplicar por el coseno de su ángulo, y su ángulo recordemos que es alfa 1, que es igual a 23.96 grados. Ya no tenemos pues más fuerzas en X, por lo cual vamos a igualarlo a 0. En este caso vemos que tenemos una y dos incógnitas. Como tenemos dos incógnitas, lo dejamos tranquilito ahí porque no podemos hacer más nada. Continuemos con sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y. Ya entienden los conceptos, vamos a meter un poquito más rápido. Tenemos una en Y que se va dirigiendo hacia abajo, que sería 1. O sea, está del lado de los negativos, vamos a poner menos 1 acá. Entonces, tenemos una hacia arriba que va en Y, que sería 6K, va hacia arriba. Lo ponemos positivo 6K. Ya la otra que tenemos en Y sería la inclinada, que se encuentra en ambos. Entonces también se encuentra, si nos fijamos en Y, se encuentra del lado de arriba de los positivos de los Y, por lo cual también la vamos a poner positiva y vamos a decir entonces su fuerza FAB, y lo vamos a multiplicar por el seno. Recuerden que Y es seno de su ángulo, que sería alfa 1, que sería 23.96 igual a 0. Fíjense en este caso que ahora sí nos queda una sola incógnita, podríamos encontrarla. Vamos a tener la sumatoria de fuerzas en X como la ecuación 1 y sumatoria de fuerzas en Y como la ecuación 2. Como la ecuación 2 es que tengo una sola incógnita, voy a tomar la ecuación 2. ¿Ven? Vamos a ponerla por acá y vamos a despejar entonces de la ecuación número 2. Tenemos acá menos 1K más 6K serían 5. Entonces vamos a poner 5K positivo y acá tendríamos FAB por seno más FAB por el seno de 23.96 igual a 0. Vamos a despejar a FAB de acá, vamos a pasar los 5 positivos al otro lado negativo, me quedaría FAB igual, este positivo pasa a negativo, menos 5K, y el seno que está multiplicando lo paso dividiendo el seno de 23.96. Vamos a hacer esta división y nos quedaría el valor de FAB.
nos quedaría un resultado de menos 12.31 kN. Como le había dicho, si nos daba negativo ya sabíamos que iba a estar en compresión. Entonces vamos a ponerlo por acá arriba, los valores que vayamos obteniendo, FAB nos va a quedar igual a, en este caso lo vamos a poner acá arriba, no le vamos a poner el negativo. Solamente vamos a poner el valor 12.31 kN y le vamos a especificar que se encuentra en compresión poniéndole una C. Ya con la C decimos que es un valor negativo. Muy bien. Ahora fíjense que en la ecuación número 1 que tenía dos incógnitas, ahora tengo una sola. Porque al encontrar FAB, que sería esta, solamente me quedaría esta como incógnita. Entonces vamos a retomar la ecuación número 1. Déjame ver, se ve todavía en la cámara. Ahora que queda espacio. Vamos a ver entonces, tenemos FAC como incógnita, FAC, más FAB, que ya la hemos encontrado, que decíamos que era menos 12.31. Ojo, acá arriba la ponemos sin el signo, pero recordemos que sigue siendo negativa, porque está en compresión. Entonces vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner FAB. ¿Dónde está FAB? Entonces vamos a poner menos 12.31 acá. Cerramos multiplicado por el coseno de 23.96 igual a 0. Vamos a hacer esta multiplicación y lo que nos quede lo pasamos al otro lado con signo cambiado. Cuando hagamos este resultado, entonces lo pasamos del otro lado y nos queda 11.25 kN. Como nos ha quedado positivo, a ver, alguien que me diga en qué está, correcto, se encuentra en tensión. Entonces tenemos 11.25 kN y le ponemos una T de tensión. Muy bien. Hasta ahora todo muy fácil, muy sencillo. Vamos a ir viendo las barras que ya hemos completado. Vamos a ponerle un puntito rojo. Ya tenemos la barra. ¿Qué barra tenemos? Tenemos acá que encontramos la FAB. Bueno, vamos a verlo acá. AB, que sería esta. Le ponemos un puntito rojo. Ya la encontramos muy bien. Y tenemos FAC, que sería AC. Sería esta barra. También ya la encontramos. Muy bien. Ahora vamos a continuar con otro nodo para encontrar otras barras. He bajado los valores porque acá arriba, pues obvio no me va a caber todos. Tenemos que FAB 12.31 kN, le puse la C en rojito para especificar compresión y acá 11.25 en tensión de la barra AC. Vamos ahora a continuar con un siguiente nodo que sería el nodo B. En el nodo B podemos observar que tenemos tres incógnitas, ahora solamente tenemos dos porque ya tenemos el valor de la barra AB. Ahora simplemente nos quedarían otras dos incógnitas. Vamos a ver, ya acá tenemos pues nuestro nodo B. Mírenlo acá, vamos a hacer nuestros ejes cartesianos nuevamente en el puntito. Vamos a ver, tenemos 2K Newton hacia abajo, por lo cual vamos a dirigirlo hacia abajo y le vamos a poner 2K Newton. Bien, tenemos otra barra que sería la barra AB que se dirige pues en esta dirección. La vamos a sacar hacia esa dirección. Ya no le vamos a poner barra AB porque sabemos su valor. Mírenlo acá que sería AB. Entonces le vamos a poner su valor que sería menos 12. Ojo con esto. Cuando diga compresión la dirigen así mismo como se dirige, pero le ponen su signo. ¿Bien? Su signo que sería menos 12.31 kN. ¿Verdad? Vamos a ponerle acá solamente. Tenemos otra barra que sería la BC que se dirige hacia esta dirección. A esta se le vamos a poner fuerza en BC. Pues no sabemos todavía qué valor tiene. Y tenemos otra barra que sube que sería la BD. Entonces vamos a ponerla hacia acá arriba que sería la barra BD, ¿verdad? La fuerza en BD. ¿Recuerdan ahorita lo que le expliqué al principio? Vamos con nuestro paso número 1 que sería encontrar los ángulos. Lo que le dije al inicio que no importa donde yo corte la línea que va inclinada, va a seguir teniendo su mismo ángulo. Entonces, si acá yo tengo que esto es alfa 1, acá si corto en mi mismo eje cartesiano, mírenlo acá, corto ahí, voy a tener acá el mismo ángulo porque sigue siendo la misma inclinada. Entonces acá también voy a tener alfa 1 que serían 23.96. Observen también que la barra PD viene en la misma dirección, sigue siendo la misma barra que viene conectado en la misma línea de la barra AB. Entonces eso significa que también AB viene con la misma inclinación. Entonces acá también va a tener su mismo ángulo que sería 23.96. Muy bien, si tenemos la línea inclinada, sé que algunos me perdieron acá, otros no. Vamos a tener acá el ángulo de 23.96. Ahora, en este espacio de acá voy a tener el mismo ángulo que tengo acá. Bien, si lo vemos como un cuadro, vamos a hacer un cuadro feo que me ha quedado creo que está horrendo, vamos a hacer otro.
Si tengo este cuadro que también está más o menos mal hecho, pero solo para que me entiendan, y tengo un ángulo en la parte de arriba, que va a ser, por ejemplo, alfa 1 como en este caso, este ángulo va a coincidir con este de acá, que va a ser también alfa 1, muy bien. Y este de acá, que le podemos llamar alfa 2, va a coincidir con este, que sería alfa 2. Si se fijan, este caso de alfa 1 es el que tenemos acá, este es el mismo que este, y este es el mismo que este. Y solamente nos faltaría encontrar el ángulo pues de este vector. Si fijamos este triangulito que tenemos acá, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar el triangulito que tenemos, sería algo así, donde fíjense que esta línea y esta línea pues se conectan en la misma altura. Muy bien, que sería este puntito del punto B. Pero también fíjense que de a mitad hacia los extremos tengo 1.5 y 1.5. Eso significa 1.5, 1.5. Muy bien, tendría el mismo triángulo rectángulo a ambos lados. Entonces esto significa que esta pendiente de acá y esta pendiente de acá llevan pues la misma inclinación. Esto significa que este sería alfa 1, que fue el mismo alfa 1 que encontré. Este fue el triángulo que he dibujado. Entonces, si este es alfa 1, este de acá también sería el mismo. Sería también alfa 1. Y si encierro si trazo los ejes cartesianos que tengo, este es el puntito B. Mírenlo acá arriba del triángulo. Muy bien. Fíjense que este es mi vector, el que está saliendo. Fíjense acá. ¿Lo ven? El extremo de aquel lado es el vector que he sacado de la fuerza DBC. Vamos a ponerlo en rojo, que sería este. Entonces, por lo mismo al cuadrado que le acabo de explicar, vamos a bajar los puntitos también de este lado. Mi cuadrado sería este. Entonces, fíjense que alfa 1 sería este, alfa 1 también sería el de la parte de arriba. Por lo cual también acá voy a conectar y este sería alfa 1. Mírenlo ahí, donde tengo mis ejes cartesianos. Esta parte de ahí es la misma de acá, alfa 1, que sería este mismo eje que viene acá conectado con alfa 1. Todo muy fácil, todo muy sencillo, solo algo de trigonometría, ¿bien? Ok, entonces podemos continuar ya que hemos terminado con nuestro paso número 1. Todos nos dieron alfa 1. Lo único que acá le puse alfa 1 porque no me cabe el número, ¿no? Pero todos son 23.96 alfa 1. Entonces podemos ir con nuestro paso número 2, que son las sumatorias de fuerzas en X y Y. Vamos a empezar, vamos a hacer acá sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Para empezar, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ver si tenemos en X totalmente, horizontal no hay, solamente tenemos las barras inclinadas en X, en el cual vamos a ver este vector se encuentra del lado positivo de las X, por lo cual lo vamos a poner positivo. Vamos a poner FBD. Como estamos haciendo sumatoria de fuerzas en X, lo multiplicamos por el coseno de su ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? Alfa 1, que sería 23.96. Continuemos con otra barra inclinada que sería FBC. Vamos a ver, esta barra de qué lado se encuentra en X, de la derecha o de la izquierda. Se encuentra al lado derecho, por lo cual se encuentra en las X positiva, también lo vamos a poner positivo. Vamos a tener más FBC multiplicado por el coseno de 23.96, que sería su ángulo. El otro que tenemos sería este vector. Vamos a ver, este vector se encuentra al lado izquierdo, por lo cual se encuentra al lado de lo negativo de las X, por lo cual lo vamos a poner negativo. Negativo, abrimos un paréntesis. Recordemos X, fuerza por distancia. Su fuerza es menos 12.31 multiplicado por el coseno de su ángulo. ¿Cuánto sería su ángulo? Alfa 1, 23.96. 23.96 grados. ¿Ya no tenemos barras inclinadas? No, lo ponemos igual a 0. Nos quedaría de la siguiente manera: FBD, coseno de 23.96, que la calculadora coseno de 23.96 nos queda 0.914. Acá tenemos FBC por coseno de 23.96 nuevamente, y acá tenemos menos por menos, nos quedaría más, y 12.31K multiplicado por coseno de 23.96 nos quedaría 11.25K. Muy fácil, muy sencillo. Vamos a pasar este valor que está positivo del otro lado negativo. Vamos a hacerlo, vamos a tener entonces acá FBD 0.914 más FBC multiplicado por 0.914. Nuevamente este lo vamos a pasar al otro lado, me va a quedar entonces igual, va a quedar de este lado negativo menos 11.25K. A esto le vamos a llamar ecuación número 1. No le podemos dar solución como la anterior porque tenemos dos incógnitas.
Entonces continuamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a tener acá sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿bien? Ok, acá tenemos una que está en Y totalmente, por lo cual no lleva ángulo, solamente como está hacia abajo la ponemos negativa. 2K, como está del lado negativo, lo vamos a poner menos 2K. ¿Se ve la cámara todavía? Uf, ahora es que hay espacio. Muy bien, ya no tenemos más en Y en vertical totalmente, pues nos quedan las que están inclinadas. Vamos con la primera, FBD. ¿De qué lado está de las Y? Está del lado arriba, por lo cual la vamos a poner positiva. Vamos a poner entonces más FBD y la vamos a multiplicar por el seno de su ángulo, 23.96. Continuamos con esta, vemos que está del lado abajo, negativo de las Y, por lo cual la vamos a poner negativa menos FBC multiplicada por el seno de su ángulo, seno de 23.96 grados. Muy bien, continuamos, tenemos esta que también está del lado abajo de las Y, por lo cual vamos a poner un signo negativo. Vamos a abrir un paréntesis, fuerza por el seno, entonces su fuerza sería negativa. Recordemos, el primer menos es porque se encuentra del lado negativo de las Y. El segundo menos es porque es su fuerza, y su fuerza ya viene pues con este negativo. Entonces tenemos menos 12.31K multiplicado por el seno de su ángulo. Bueno, vamos a bajarlo, no me cabe. Multiplicado esto por el seno de 23.96 grados. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Ya estaríamos pues completos. Vamos a poner igual a 0. Menos por menos nos quedaría más, entonces tendríamos 12.31 y lo vamos a multiplicar por el seno de 23.96 por el seno de 23.96. Esto nos va a quedar igual a 4.999, que sería igual a 5. 5 positivo, y acá tenemos menos 2. Si a esto le restamos 2, nos quedan 3. Muy bien, entonces vamos a quitar este 2 de acá y también esto, bien, porque ya lo hicimos en el cálculo. Acá lo que he tachado es que menos por menos nos queda más, entonces 12.31 positivo multiplicado por el seno de 23.96 nos va a dar igual a 5. Y acá el 2 que tenemos, 5K, nos va a dar menos 2K, nos va a quedar 3K positivo. Muy bien. Este fue el resumen de lo que he tachado, nos quedaría 3K. Y lo otro pues se quedó de la misma manera. El seno de 23.96, vamos a ver qué nos da para cambiarlo. Seno de 23.96 sería igual a 0.406. Entonces lo que vamos a hacer, donde quiera que esté seno, vamos a poner 0.406 para simplificar un poco, ¿verdad? Entonces vamos a poner, abrir un paréntesis, 0.406 y 0.406. Muy bien, tendríamos la ecuación número 1 y acá abajo tendríamos una ecuación número 2, las cuales no podemos resolver por sí solas porque ambas tienen dos incógnitas. Acá he puesto las dos ecuaciones, lo único que cambié fue el 3 que no había quedado positivo, lo pasé al otro lado negativo. Fíjense que en nuestras dos ecuaciones tenemos las mismas incógnitas, tenemos tanto esta, FBD como FBD, FBC como FBC. Entonces tenemos que pues dar la solución mediante un sistema de ecuaciones. Yo lo que voy a hacer será lo siguiente. Vamos a tomar cualquiera, puedo tomar esta o esta. Voy a tomar FBD. Bien, voy a poner el número que tiene FBD debajo en esta ecuación de este lado. Entonces voy a poner 0.914, ¿verdad? Solamente el número, lo pongo acá. Y el que tiene FBD de acá abajo lo voy a poner en la parte de arriba. Intercambiar los valores. Entonces voy a poner acá 0.406. Y le voy a cambiar el signo a una de las dos, que sería, bueno, cualquiera, voy a cambiar la parte de arriba. Recordemos que tenemos acá una ecuación, ¿verdad? Una ecuación y otra ecuación. Y en la ecuación puedo hacer lo que yo quiera, tanto de un lado, pues tengo que aplicárselo del otro. Puedo poner cualquier número y multiplicarlo, ¿eh? Entonces en este caso voy a poner estos para que se pueda arreglar y pueda encontrar una variable. Entonces ahora, luego de pasar los números y cambiar el signo a uno de ellos, vamos a multiplicar cada uno de los factores por el número que tenemos acá, y acá vamos a hacer lo mismo, este por este, ese por ese, ese por ese, lo mismo en la parte de arriba.
Luego de multiplicar todo nos quedaría de la siguiente manera, menos 0.406 por 0.914 nos va a quedar negativo por el signo negativo que tiene este, ¿verdad? Arriba todos los signos se nos van a cambiar, por este negativo dio positivo, este positivo negativo y este positivo nos dio negativo. Ese signo pues le cambió el signo a todo y acá como está positivo todo va a permanecer de la misma manera, o sea, en cuanto a signos y los valores pues multiplicados. Muy bien, nos quedó entonces eso que tenemos ahí. Tenemos menos FBD por 0.371 y acá abajo tenemos FBD 0.371, uno negativo y uno positivo, por lo cual se van a eliminar. Lo que estamos haciendo es una sumatoria. Entonces vamos a decir menos FBC por 0.371 menos FBC por 0.371. Vamos a sumar 0.371 más 0.371 y nos quedaría negativo, ¿verdad? Porque estamos sumando negativos, FBC, y vamos a abrir un paréntesis y nos quedaría 0.742. Cerramos el paréntesis, igual, acá vamos a sumar también 4.568 menos 2.742 será igual a 1.826K. Fíjense que ya ahora sí solo tengo una sola incógnita por la cual puedo despejarla. Nos queda espacio, bueno, ya poquito, pero podemos hacer algo todavía. Entonces, ya esta es muy sencilla. Vamos a pasar esto que está multiplicando, dividiendo con todo el signo. Entonces nos va a quedar que FBC va a ser igual a menos 1.826K dividido los 0.742. Este menos que está acá se lo pasé al otro lado. Esto nos va a quedar igual a menos 2.461 K Newton. Y este sería el valor de FBC. Vamos entonces a colocarlo en la parte de arriba. Encontramos otro valor. Vamos a poner FBC va a ser igual a su valor, que sería 2.400. Vamos a dejarlo en 60. 46, ya, bueno, vanidad. 61 kilonewton. Como nos dio negativo, le vamos a poner una C de compresión. Vamos a ponérsela acá, compresión. Ya me está gustando tachar las barritas, ¿no? Para ir terminando. Fuerza de BC, ¿dónde está BC? Miren acá, vamos a ponerle un puntito porque ya la hemos encontrado. No se preocupen, no se alarmen, esto solamente pasa cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, y pues en ambas nos quedan las dos incógnitas, ¿bien? Por lo general esto no sucede, pues siempre podemos despejar una sola, como nos pasó al inicio. Solo que estos son ejercicios inmortales, ¿bien? Podemos continuar